Cordial saludo. El tema a presentar es flujo sobre una placa inclinada. Los integrantes son Silvia Juliana Gómez Castro, Andrea Paula Nira Valdés, Kimberly Pinzón Michel, Luis Camilo Carrillo Rangel, de la asignatura de Fenómenos de Transporte 1. Objetivo: aplicar los conceptos desarrollados sobre transferencia de cantidad de movimiento y rheología. Objetivos específicos: buscar, encontrar, sintetizar y analizar información apropiada para comprender la diferencia entre el fluido newtoniano y no newtoniano y sus modelos de análisis. Aplicar el balance en energía de transferencia de cantidad de movimiento para determinar el modelo que mejor describa las condiciones experimentales del reto 1. Metodología. Empezamos con los materiales utilizados para este reto experimental. Empezamos con 4 envases de copos rectangulares en placa de plástico, en este caso acetato, aceite, pintura, soportes de madera. Las dimensiones de los envases y las placas pueden ser apreciadas en las figuras 3, 4 y 5 que se presentan en pantalla. Construcción del montaje. Con un cautín se abrieron los huecos en las caras laterales de los envases plásticos, 2 centímetros abajo desde el borde superior, como indica la figura 4. Se cortan las placas de acuerdo a las dimensiones reportadas. Se hace el acoplamiento del montaje y se aseguran las partes con silicona. Para darle la inclinación a la placa se usan 2 soportes de madera, uno de 2 y otro de 3 centímetros. Se realizan 2 montajes iguales y el resultado del acoplamiento es como aparece en la foto de la imagen 1. El primer fluido con el que se empezó el procedimiento fue el aceite. Nuestros ángulos de inclinación resultaron de 77.2 grados y de 70.5 grados. En los videos puedo apreciar el momento en el que se empieza a vertir el fluido en los envases. El siguiente fluido fue pintura. Utilizamos pintura parchecitos a base de agua. Los ángulos de inclinación son los mismos, 77.2 grados y 70.5 grados. En este video también puedo apreciar el momento del vertido de la pintura. Los datos recolectados de la toma de tiempo pueden ser apreciados en las tablas 2 y 3. Modelamiento del sistema de película de aceite que desliza por una placa inclinada. Para este modelamiento del sistema de placa inclinada con aceite vegetal a base de soya, el fluido fue tratado como newtoniano por la siguiente razón, de que su viscosidad se mantuvo constante, entonces por eso lo consideramos como newtoniano. Además tuvimos ciertas consideraciones que el fluido se movía a velocidades bajas, su densidad se mantenía constante, por lo que concluimos que es un fluido incomprensible y también ignoramos las perturbaciones de los bordes del sistema. El análisis iniciará con la ecuación 3 de balance de cantidad de movimiento, donde hacemos la revisión de cada uno de los términos para saber cuáles quedan y contar con qué fuerzas nos quedamos, las cuales son las responsables de la cantidad de movimiento del fluido. El flujo es unidireccional y el fluido se extiende en dirección Y. El balance de cantidad de movimiento se efectúa en la dirección Z sobre una sección de fluido de espesor delta X, como se muestra en la figura 8. Las fuerzas viscosas evitan la aceleración del líquido que desciende por la placa, de modo que la distribución de la velocidad del fluido se vuelve función de X. Lo anterior implica que la velocidad de Z es respecto
a X, la velocidad en Y y en X son iguales a 0. El sistema trabaja en estado estacionario y abierto a la masa, donde la masa que entra es igual a la masa que sale, razón por la cual el término de acumulación es igual a 0, como lo podemos ver en la ecuación 8. Para desarrollar el término conductivo de la ecuación, primero debemos conocer el tensor de fuerzas viscosas, tau, donde notamos que el esfuerzo viscoso de delta de X de Z es igual a tau de ZX. Entonces podemos decir que son los mismos. Y continuando con el término conductivo, tenemos la siguiente expresión que podemos ver en la ecuación 10. Expresando la divergencia del tensor de fuerzas cortantes en términos de velocidad, tenemos que la velocidad en Z está en respecto a X, entonces el término de las derivadas va a ser igual a 0. Y por último, el término conductivo. En la ecuación 10.1 se cancela el primer término, dándonos como resultado la ecuación 10.2. Para el desarrollo de este término convectivo, usamos la siguiente ecuación mostrada en pantalla. Al observar la anterior ecuación, apreciamos que el término convectivo de la ecuación se hace 0, como se mencionó anteriormente, b sub z en función de x. Por lo tanto, las derivadas parciales son 0. Y respecto al término de la presión, tenemos que la presión por cada uno de los componentes del plano ocurren pérdidas de presión por fricción a lo largo del eje X. Sin embargo, es posible apreciar que la presión sobre el fluido no cambia debido a que es la misma en todas las partes, y esa es la presión atmosférica. El último término del balance por revisar corresponde al peso del fluido con componentes en X y Z, donde Gx es igual a Gy, entonces es igual a 0, porque la velocidad en X y en Y son iguales a 0, obteniendo la ecuación 12. Y ya habiendo revisado todos los términos de la ecuación de balance de cantidad de movimiento, obtenemos la siguiente ecuación que nos describe este movimiento. A continuación, para el cálculo del perfil de esfuerzos viscosos, tau, se evalúa la constante de integración de los componentes del tensor, los cuales son iguales a 0, debido a que se asume que el gradiente de velocidad del aire en el plano interfacial de ambas fases, líquido y gas, es bajo. Por lo tanto, las condiciones de frontera son iguales a 0. Y de este modo, la constante de integración se cancela. Para el perfil de velocidad, de parte de la definición de la ley de viscosidad de Newton, con la cual se puede expresar el perfil de el esfuerzo viscoso en términos de la velocidad. Entonces, si se realiza una igualación de este término junto con la definición del componente viscoso previamente calculado para el caso de estudio de un fluido en placa inclinada, se consigue la igualación que se ve en pantalla, la cual mediante despejes se consigue obtener una expresión para el perfil de velocidad. A continuación, lo que se realiza es una evaluación en las condiciones de frontera. Para las condiciones de frontera se
basa en la condición de no deslizamiento. Gracias a esa condición se puede asumir que la cantidad en X será igual al espesor y que la velocidad es cero. De este modo, se consigue despejar la constante de integración correspondiente al perfil field de velocidad y consecuentemente dar una definición exacta de este perfil. Y mediante simplificaciones de términos se consigue que la expresión final del perfil de velocidad que es la que se aprecia en pantalla. Ya por culminar, en la imagen se aprecia ya tanto el perfil field de velocidad como el perfil de esfuerzos viscosos. Velocidad media. Sabiendo que la velocidad máxima se da en el instante en el cual la componente vertical es igual a 0, se obtiene la siguiente expresión, que sería la ecuación 17. Y a continuación la expresión válida de velocidad media. Sabemos que se da por las siguientes expresiones, que serían derivadas de la ecuación 17. Conociendo la expresión para la velocidad promedio, el valor de delta será el valor del espesor de la placa del acetato utilizando en el montaje, y ahora es posible calcular el valor teórico del flujo másico sobre la placa, que se da en la ecuación 18, sabiendo que W equivale al ancho de la placa inclinada. Plus combinado nos da que la suma de los tensores de Manstao, en el cual es un transporte convectivo, que sería igual a cero, por lo tanto el plus combinado es igual al tensor de esfuerzos viscosos, que sería en la ecuación 19.1. Cálculos y resultados de las ecuaciones del modelo. Estos cálculos se basan en las siguientes consideraciones. El aceite que se usó en el experimento es a base de soya. Información encontrada en Internet reporta algunos valores de densidad y viscosidad a una temperatura de 25 grados Celsius y a presión atmosférica. Los valores utilizados para concretar los cálculos de las ecuaciones obtenidas los puedo apreciar en la diapositiva. Haciendo reemplazo de todos los valores obtenidos, podemos apreciar los resultados por cada ángulo de inclinación de velocidad máxima, velocidad promedio, flujo másico y caudal. El análisis y el tratamiento matemático del modelo explicado con anterioridad para fluido newtoniano nos permite graficar el comportamiento del fluido, el cual es como se esperaba. Acá podemos apreciar la proporcionalidad característica de un fluido newtoniano entre el esfuerzo y la razón de deformación, cuya pendiente de la línea es el valor de la viscosidad. Los valores bajos de velocidad puede apreciar en la gráfica de perfil de velocidad, corroboran la consideración inicial de que el fluido exhibe un comportamiento laminar. Mientras que la relación de esfuerzos viscosos y razón de deformación presentan un comportamiento lineal, la gráfica de perfil de velocidad se ajusta adecuadamente a un comportamiento polinomial grado 2. El modelamiento del sistema de película de pintura a base de agua que desliza por una placa inclinada. Para este análisis del comportamiento de la pintura nos basamos en el modelo de Oswald Dewey, o también conocido como ley de potencias,
La elección de este modelo se basó en el hecho de que la pintura es un fluido no newtoniano y se comporta como un pseudoplástico. Tuvimos en cuenta las siguientes consideraciones. El fluido se mueve a velocidades bajas, por tanto, el fluido se considera laminar. La densidad se mantiene constante, por tal motivo, el fluido es incompresible. La viscosidad cambia respecto al esfuerzo cortante y se ignoran las perturbaciones de los bordes del sistema. El modelo se desarrolla de la siguiente manera, como lo vemos en la ecuación 21, donde n es el índice de fluencia, m es el índice de consistencia y eta como razón de deformación. Entonces el modelo lo podemos escribir de la siguiente manera mostrada en la ecuación 22. Para cumplir con la función de valor absoluto de la razón de deformación, escogimos dos puntos en el plano XZ que nos proporcionaron la siguiente información. Del delta de BZ sobre delta de X va a ser igual a 0 menos la velocidad máxima sobre X menos 0. Este valor negativo es la razón de cambio de velocidad respecto a X que nos permite escribir la ecuación 21 como a continuación, en la ecuación 22.1. Al hacer sus respectivas operaciones, el tensor de esfuerzos viscosos quedó de la siguiente manera. Y haciendo su reemplazo obtenemos la ecuación diferencial 23 para la densidad de flujo de cantidad de movimiento. Acomodando sus términos, podemos ver la ecuación 23.1. Integramos a ambos lados de la ecuación y obtenemos la ecuación que nos describe el perfil de velocidad para la pintura, como se muestra en pantalla. Y nuevamente haciendo sus respectivos reemplazos, obtenemos la siguiente la ecuación 23.5, donde sabemos que x es igual a 0 y que sub z es igual a la velocidad máxima. Entonces, nuestra velocidad máxima se dará por la ecuación 24. Para el cálculo de la velocidad media se hizo de forma más análoga al modelo planteado en el caso del primer fluido, pero variando de acuerdo a las características de los fluidos no newtonianos, como por ejemplo la consideración de los parámetros propios de estos fluidos, como los índices de fluencia y de consistencia. De dicho modo, se opera como se ve en pantalla para conseguir una expresión adecuada para la velocidad media. Después de las operaciones se consigue una definición de la velocidad media que queda definida por medio de la ecuación 25.5, en el cual se aprecia, nuevamente menciono, la importancia de tener en cuenta los índices de los fluidos no newtonianos. A continuación, para el cálculo del caudal, se realiza nuevamente de forma más similar al caso del primer fluido, multiplicando su velocidad media por el área bajo la cual el fluido está circulando, que esta viene siendo la que se aprecia en la ecuación 27. Al momento de realizar el modelo, se tuvieron en cuenta una serie de parámetros y cálculos para su realización, como por ejemplo se
extrajo de internet una densidad de pintura, la cual fue de 1479,52 kilogramos por metro cúbico. A su vez, los parámetros reológicos para el modelo fueron los siguientes encontrados. Manteniendo el mismo espesor de la placa y las mismas condiciones de presión atmosférica, teniendo en cuenta lo anterior, se analizan los siguientes resultados que se muestran en la tabla 5, donde tenemos la velocidad máxima de Z, la velocidad de Z, el flujo másico y el caudal para los ángulos 1 y 2 de la pintura. Tenemos las gráficas del modelamiento, donde se puede apreciar que la curva de esfuerzos versus deformación de la gráfica sigue el comportamiento de un material pseudoplástico. La regresión que mejor se ajusta a este modelo es una gráfica polinomial de grado 6 y al cual se puede trazar líneas tangentes a la gráfica en diferentes puntos, donde se pueden apreciar cómo cambia el valor de la pendiente y el cual representa el valor de la viscosidad en cualquier punto dado. La viscosidad varía respecto a la reacción de deformación del fluido y es un comportamiento no newtoniano. Al igual que el aceite, las velocidades son muy bajas, sin embargo, el perfil de velocidad ya no describe un comportamiento parabólico, más bien es un comportamiento polinomial de grado 6. Conclusiones. El desarrollo de este trabajo permitió apreciar de manera directa las diferencias del comportamiento entre un fluido newtoniano y uno no newtoniano con sustancias de uso común como el aceite y la pintura. La búsqueda de parámetros para desarrollar el modelo de las potencias fue útil para apreciar mucha información acerca de estudios que la industria de la pintura está desarrollando según sus diferentes aplicaciones. Existe gran variedad de pinturas en las que se busca modificar su realojía de acuerdo a la conveniencia para su uso. Establecer consideraciones para desarrollar el modelo simplifica el análisis, permitiendo centrarse en el objeto de estudio. Gracias por su atención.